Hola, mira, en mis manos tengo mi cédula de identidad. Es un documento legal acá en Venezuela, el cual describe una cantidad de rasgos que cada uno de los venezolanos tenemos. Precisamente hoy quiero hablar acerca de eso, de la identidad. Resulta que en estos tiempos hay una crisis de identidad. Muchas personas pues han sido atacadas en su identidad y están sufriendo consecuencia de estos ataques. Yo quisiera en primer lugar poderte definir lo que es identidad. Según el diccionario, es un conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permite, escucha bien, distinguirla de otras en un conjunto. Quiere decir que, Dios nos hizo seres únicos y especiales y cada quien pues tiene ese conjunto de rasgos. Difícilmente vas a encontrar a dos personas que sean como dos gotas de aguas, idénticas. A veces vemos esos gemelos que se parecen, pero siempre hay algo que los distingue. La identidad entonces tiene que ver con rasgos o características, no tiene que ver con que tengamos buena estima o porque hagamos buenas acciones. Por supuesto, quiero darte una clave. Lo que somos determina lo que hacemos. Y lo que hacemos determina lo que tenemos. Entonces es algo que tenemos que saber. Si una persona tiene clara su identidad, entonces va a tener claro el propósito que va a desarrollar en su vida. Y ese propósito te va a llevar a tener todo lo que necesitas, porque Dios te mandó a esta tierra con un propósito. Tú tienes rasgos, tienes capacidades, tienes dones, y esos dones te identifican para entonces desarrollar un proyecto, para desarrollar un propósito. Y ese propósito viene con un presupuesto aprobado. Todo lo que tú necesitas para desarrollar ese propósito, entonces ya tiene aprobación del cielo. Tú lo tienes allí de manera disponible. Entonces, muchos hemos sido atacados en nuestra identidad, inclusive desde pequeño. El bullying, antes no se llamaba bullying, chalequeo, no sé cómo lo puedas llamar, pero era característico. Donde yo vivía, pues en una urbanización, allí era característico que todos tenían que tener un sobrenombre. No les voy a decir cuál era el mío, pero todos teníamos un sobrenombre, algo que nos identificaba. Entonces, pero eso por lo general no era un sobrenombre, campeón o wow, el fuerte, no, siempre era una característica negativa que buscaban exaltarla, y eso muchas veces pues nos podía llevar a tener una crisis de identidad. Por supuesto, la crisis de identidad puede degenerar en baja autoestima. Resulta que nuestros pensamientos, lo que nosotros creemos, lo que la gente nos dice, eso puede conformar un credo. Entonces ese credo es el que nos puede llevar a no tener éxito en la vida, porque creemos que no somos buenos, creemos que somos malos. Seguramente en tu casa te dijeron muchas veces: eres un bueno para nada, ¿por qué te portas mal? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué aquello? Y críticas. Entonces muchas veces no nos criaron en hogares donde fuimos afirmados: wow, eres una persona excelente. Y es que la sociedad pues difícilmente destaca lo bueno de alguien. Cuando alguien ve algo bueno en alguien, lo calla, pero cuando ve algo negativo, inmediatamente lo critica. Entonces, esas experiencias vividas se convierten en sentimientos que pudiésemos llamarlos traumas de alguna manera, que entonces nos van a afectar. Pero yo quisiera que vayamos a las Escrituras. Dice la palabra que el Consolador, el Espíritu Santo, que Dios nos ha dado un Consolador, ese Consolador nos va a llevar a toda verdad, dice la palabra. Entonces escucha bien. ¿Cuándo necesitamos un consolador? Un consolador necesitamos cuando estamos pasando un tiempo de crisis, cuando estamos tristes, cuando estamos tal vez en un tiempo de derrota. Dice la palabra que el Espíritu Santo enviado por Jesucristo está con nosotros para consolarnos, pero también para llevarnos a toda verdad.
no solamente la verdad teológica, no solamente la verdad de las Escrituras, ciertamente también lo hace, pero también el Espíritu Santo nos lleva a la verdad de nuestra identidad, a la verdad de nuestro propósito, a la verdad que nos lleva a saber y creer lo que necesitamos, lo tenemos en el nombre de Jesús mediante esta aprobación que el Señor nos dio. Fíjate que en el Edén hubo un ataque desde el comienzo de la creación. Dice la palabra que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, o sea, les dio identidad. Apenas el Señor creó al ser humano, lo hizo a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Pero dice la palabra que luego entonces vino la serpiente. Y la serpiente le dijo a la mujer, con que Dios te ha prohibido comer de todos los frutos que hay en el Edén. Y ella dijo, no, de todos los frutos, no, solamente de uno. Solamente uno Dios se ha reservado para él y nos ha prohibido que comamos de él. Entonces ahí viene el ataque a la identidad. ¿Qué dijo la serpiente? No, eso no es así. Lo que pasa es que Dios sabe que cuando ustedes coman de ese fruto serán igual a él. Ahí viene el ataque a la identidad. Fíjate que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Y qué hizo la serpiente? Introducir la duda de que nosotros, los seres humanos, no fuimos creados a su imagen y semejanza. Dijo que para que nosotros pudiésemos semejarnos a Dios teníamos que comer de ese fruto y entonces desobedecer a Dios. Inmediatamente cuando la mujer y el hombre comen del fruto prohibido, pues entonces pierden la identidad, se sienten con temor, se esconden de Dios y allí comienza la crisis de toda la humanidad. De manera tal que entonces el ataque a la identidad viene desde la creación. Inclusive dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo sufrió un ataque a la identidad. Dice la palabra que luego que Él se bautizó, entonces fue llevado por el Espíritu al desierto. Y en el desierto el enemigo le atacó la identidad y le dijo, si eres hijo de Dios, fíjate, si eres hijo de Dios, entonces haz que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor le respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces lo llevó a un pináculo alto y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate del pináculo porque escrito está que entonces los ángeles no permitirán que tu pie tropiece en una piedra y te van a rescatar. Entonces el Señor le dijo que no, porque no debíamos tentar a Dios. Entonces fíjate que allí incluso Jesús sufrió el ataque a la identidad. Entonces imagínate el enemigo del alma, el enemigo del hombre que atacó a Adán y a Eva en el paraíso, atacó a Jesús, al mismo Señor. ¿Cuánto entonces nos podrá atacar a nosotros? Hay un ataque a la identidad por parte del maligno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Verdad? Entender que Dios quiere afirmarte hoy la identidad. Fíjate que Jesús, antes de ir al desierto, cuando se bautizó, dice la palabra que se abrieron los cielos, descendió el Espíritu Santo como una paloma, ¿ok? Y dice la palabra que se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, ¿verdad? En el cual tengo sumo gozo. Y eso es lo que eres tú y lo que soy yo delante del Padre a través de Jesucristo. Somos sus hijos amados, en los cuales el Señor se complace en gran manera. ¡Wow! Esta es la revelación que tenemos que tener a diario. Somos los hijos amados de Dios. Va a venir el tentador, va a venir el ataque que te va a decir si acaso eres hijo de Dios, si acaso, y buscar la forma y la manera de que nosotros tengamos una crisis de identidad. Pero Jesús estaba claro. Él era el Hijo de Dios, nosotros somos los hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, tenemos que entender que tenemos un propósito delegado por parte de Dios y además de eso, tenemos los recursos aprobados para hacerlo. De manera tal que entonces somos en Cristo hijos del Padre. Te voy a nombrar, por ejemplo, el caso de Moisés. Dice la palabra que Moisés se crió sin padre y eso es tremendo cuando una persona, un niño se cría sin su papá. Moisés fue rescatado de las aguas, ustedes saben la historia, su madre tuvo que colocarlo en una cesta y colocarlo en el Nilo, entonces la hija del faraón lo rescató y esa hija lo crió junto con su madre.
Papá no estaba allí. Resulta que Moisés sufrió una crisis de identidad cuando Dios lo llama para que sea el salvador de Israel, para que rescate a Israel y lo saque de Egipto. Lo primero que Moisés le dice a Dios: pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para ir a hablar con Faraón? ¿Quién soy yo para convertirme en ese libertador? ¿Quién soy yo para dirigir al pueblo? Y muchas veces Dios te está llamando a ti, me está llamando a mí para una misión grande y poderosa, pero inmediatamente surge en nosotros la duda: ¿quién soy yo? ¿Qué tengo? No valgo. ¿Me estoy explicando? Y Dios entonces intenta convencer a Moisés y le dice: no, Moisés, no importa, lo que importa es que yo te estoy enviando. Y entonces Moisés: y bueno, ¿y quién eres tú? ¿Verdad? Ya Dios le había dicho: yo soy el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, soy tu Dios. Pero ¿quién eres tú? ¿Qué nombre tienes tú? Nombre es identidad. Fíjate que en la Biblia a muchas personas que Dios le cambió el nombre. Abraham le puso Abraham, a Jacob le puso Israel, y muchos personajes en la Biblia cambiaron su nombre. Pablo. Entonces, el nombre tiene que ver mucho con la identidad. Dice la palabra que cuando lleguemos a la presencia del Señor, Dios nos va a dar una piedrecita, y en esa piedrecita va a haber un nombre nuevo. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que ese nombre será algo así como vencedor, triunfador, tenaz, que sigue adelante, que vence para vencer. Moisés le costó mucho. Luego entonces le dice: bueno, pero cuando yo llegue allá, ellos no me van a creer. Qué problema cuando uno tiene una falta de identidad. Dios te quiere apoyar, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere dirigir, pero muchas veces nosotros no nos creemos eso. Pensamos que Dios nos ha dado muy pocas cosas, que no tenemos la capacidad para hacerlo. Sin embargo, bueno, después de tanta protesta, Moisés va y logra el objetivo. Aleluya. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que Dios va a convencerte y te va a llevar a cumplir ese ministerio, ese propósito para el cual Dios te ha encomendado. Quiero leerte la palabra en Juan capítulo 10, verso 7 al 11, para que tú veas cómo la identidad tiene que ver con lo que hacemos. Dice la palabra: entonces les dio la explicación, les dijo la verdad: yo soy identidad, la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran saltadores y bandidos, pero las verdaderas ovejas no lo escucharon. Yo soy la puerta tiene una función: los que entran a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles vida y vida abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da en sacrificio por las ovejas. Allí vemos que el enemigo tiene triple propósito: robarte la identidad, matar tu espiritualidad y destruir tu propósito. Pero yo declaro hoy en el nombre poderoso de Jesús que Dios te revela esta verdad: tú eres un hijo de Dios, tienes un propósito bueno, grande, maravilloso, y nada te faltará para lograrlo en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Qué cosas tienen valor para tu vida? ¿Qué cosas te definen? Entonces, yo quisiera que allí pudiésemos reflexionar, porque tal vez estás pasando por una crisis, tal vez monetaria, estás pasando por algún problema familiar, pero déjame decirte algo: Dios te ha dado una identidad. Declara conmigo: yo soy un hijo de Dios. Y por cuanto soy un hijo de Dios, entonces yo voy a hacer la voluntad de Dios. Cuando venga la tentación, no, yo no estoy creado para eso. Yo estoy creado para hacer la voluntad de Dios. Cuando usted comienza a hacer la voluntad de Dios, cuando usted comienza a desarrollar el propósito, se abren las puertas. Se abren las puertas de los cielos. Dios comienza a enviarte toda la provisión que tú necesitas. Tal vez ahora estás perdido en cuanto a tu identidad, pero yo declaro en el nombre poderoso de Jesús de que hoy tú recibes la identidad de hijo. En conclusión, si eliges la identidad de hijo de Dios, vas a hacer lo que tienes que hacer y tendrás todo lo que Dios ha aprobado para ti. Que Dios te bendiga.